Buenas tardes, jóvenes del quinto de secundaria del Divino Maestro. Los docentes de Ciencia y Tecnología hemos elaborado el siguiente documento denominado Estudiamos el sonido y su relación con la edad. Situación significativa. Existen muchas razones por las que perdemos nuestra audición, pero las más comunes son la exposición prolongada al ruido y el proceso de envejecimiento. Otras causas incluyen infecciones de oído, predisposición genética, lesiones en la cabeza y ciertos medicamentos. Cuando el oído no funciona correctamente, el cerebro no recibe los sonidos para su interpretación. La pérdida de la audición tiene un gran impacto en nuestra vida familiar, social y laboral, ya que interfiere con la forma en que normalmente nos comunicamos, que es hablando y escuchando. Por lo tanto, la pérdida de audición puede llevar a aislamiento. Las personas con pérdida auditiva suelen comenzar a evitar los encuentros sociales. Frente a esta situación nos preguntamos, ¿de qué trata la lectura? ¿Qué causas producen la pérdida de la audición en las personas? ¿Cómo podemos realizar una indagación científica para demostrar que la pérdida de la audición está relacionada con la edad? Respondemos mentalmente estas preguntas y continuamos. Propósito. Demuestra científicamente la relación existente entre la pérdida de audición y la edad en las personas. Producto. Elabora un informe de indagación en donde demuestres que la audición se va perdiendo conforme aumenta la edad en las personas. Competencia. Indaga mediante métodos científicos para construir conocimientos. Criterios de evaluación. Formula un problema sobre el objeto, hecho o fenómeno, donde observará el comportamiento de las variables referido a la pérdida de audición y la edad en las personas. Plantea hipótesis alternativas y argumenta en favor o en contra de ellas, respaldándose en información científica, en las que establece relaciones de causalidad entre las variables que serán investigadas. Propone y discute alternativas de diseños de procesos y estrategias fundamentadas en conocimientos científicos y fuentes fiables, para observar, manipular, medir las referido a la pérdida de audición y edad en las personas, con exactitud y precisión, y propone estrategias para evaluar la relación entre las variables expresadas en la hipótesis. Considera medidas de seguridad personal y del espacio de trabajo y establece el cronograma de su indagación. Obtiene, organiza y representa de diversas formas datos cualitativos, cuantitativos, fiables a partir de la manipulación y observación sistemática de las variables dependientes e independientes, y el control de las intervinientes, referido a la pérdida de audición y a la edad en las personas. Hace mediciones repetidas de las variables que le permite evidenciar relaciones de causalidad o correlación y ajustes en la técnica para asegurar la precisión de los datos. Considera las medidas de seguridad personal y del lugar de trabajo. Interpreta relaciones entre las variables referido a la pérdida de la audición y a la edad en las personas a partir de los datos obtenidos de la interpretación de las medidas de tendencia central, dispersión, el error y la confiabilidad de dichos datos. Predice el comportamiento de las variables a partir de sus observaciones, la extrapolación de los datos y elabora conclusiones comparándolas con las teorías científicas. Explica el fundamento, procedimiento, producto de la indagación y sustenta sus conclusiones utilizando conocimiento científico, destacando el grado en que los resultados satisfacen la pregunta de indagación y la posibilidad de aplicarlas a otros contextos referido a la pérdida de audición y la edad en las personas. Explica la fiabilidad de los métodos y de las interpretaciones de los resultados de su indagación, las causas de posibles errores en los resultados y propone mejoras a realizar. El sonido. Son ondas longitudinales que se originan por el movimiento de un cuerpo. El sonido es una forma de energía generada por la vibración de un cuerpo, la cual se propaga mediante ondas mecánicas. Todo cuerpo que se mueve produce sonido. En nuestra vida diaria, el sonido se propaga a través del aire. En el vacío no se propaga, es decir, no hay sonido porque es una onda mecánica, ¿no? Por ejemplo, cuando pulsamos una cuerda de una guitarra se produce sonido.
La caja de la guitarra lo amplifica. Al golpear la lámina del xilófono se obtiene sonido. Cuando la membrana del parlante comienza a vibrar y suena la música, está transmitiendo sonido. Estudiaremos cómo se produce el sonido utilizando el diapasón, que es este instrumento que se encuentra hacia la derecha. Es un utensilio formado por una varilla de acero en forma de U con un mango, que se puede conectar a una caja de madera que actúa como caja de resonancia. Al golpear una rama del diapasón, cualquiera de las dos que se encuentra acá, con un martillo de madera o de goma, este comienza a vibrar y produce sonido. Cuando la barra metálica vibra, golpea las partículas del aire y hace que se desplacen de un lado hacia otro, generando zonas en las que se condensan las partículas, aumenta la presión, como se observa acá, y zonas en las que se dispersan porque disminuye la presión, como se observa también en esta figura. La vibración de las láminas del diapasón se transmiten al aire y provocan una perturbación que se propaga como una onda, ¿no? Es una onda mecánica, esta onda sonora. El sonido avanza con la onda de presión. Propiedades del sonido. El timbre es la característica del sonido que está relacionada con la forma de las ondas, en este caso las ondas sonoras. Es una cualidad que nos permite distinguir una misma nota emitida por desiguales instrumentos. Por ejemplo, acá tenemos un clarinete y acá tenemos una trompeta, ¿no? Y vemos que las ondas no son iguales, son muy parecidas, pero no son iguales. Nos permite distinguir entonces estos sonidos de la misma frecuencia e incluso de la misma intensidad, producidos por los distintos instrumentos que hemos mencionado. Un violín y una trompeta pueden emitir una misma nota, por ejemplo, un mismo tono, pero serán sus timbres diferentes, ¿no? Uno puede percibirlo mediante la audición como sonidos totalmente diferentes, a pesar de que puede ser la misma nota musical. Bueno, acá tenemos dos personas distintas, miren, pueden entonar la misma canción, ¿eh? Pero sus timbres de las dos personas son totalmente diferentes. Entonces, el timbre tiene que ver bastante con la forma de las ondas sonoras. La intensidad es otra característica del sonido. Es una cualidad por la que percibimos un sonido como fuerte o como débil, ¿no? Imagínate que en este momento tienes tu parlante en tu radio, ¿no es cierto? Lo prendes a un volumen bajo o le das mucho volumen, ¿no? Entonces tiene que ver con la intensidad. El sonido emitido por un radioreceptor puede tener demasiada intensidad y ser molesto, por lo que reducimos su volumen, lo cual significa que disminuimos la intensidad del sonido emitido. A mayor amplitud, mayor sonido. ¿Te acuerdas de las características de las ondas? La amplitud. La intensidad indica la energía que transmite la onda. Los sonidos más intensos transmiten más energía que aquellos que son más débiles. Por eso el sonido procedente de una fuerte explosión es capaz de romper los vidrios de las ventanas cercanas. Incluso podría hasta romperte las membranas del tímpano. En el sistema internacional, la intensidad de una onda se expresa en joules sobre segundo por metro al cuadrado, o si deseas, watt sobre metro cuadrado. ¿Ya? Otra escala para medir la intensidad son los decibelios, o decibeles, que le llaman algunos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una escala, mire. 0 decibelios es el umbral de sensación sonora, que comenzamos a percibir sonido. El murmullo de las hojas de un árbol es 10 decibelios. La conversación en voz baja son 20 decibelios. La casa tranquila son 30 decibelios. La radio a volumen normal son 40 decibelios. Un automóvil en marcha es más sonoro, ¿no? 50 decibelios. La conversación normal son 60 decibelios. Una aspiradora a 3 metros de distancia son 70 decibelios. El tráfico intenso ya son 80 decibelios. Un camión son 90 decibelios, más fuerte el sonido. Una perforadora a 3 metros son 100 decibelios. Y este es el umbral prácticamente de la sensación de dolor. O sea, intensidades más fuertes ya te hace doler el oído por la fuerza del sonido, la intensidad. El trueno son 110, el altavoz de una discoteca son 120, el despegue de un avión reactor son 150, un auto de Fórmula 1 son 180, o sea, mucho más intenso. Tono y frecuencia. El tono es la cualidad del sonido que nos permite distinguir como aquellos sonidos altos, que son los agudos, de los sonidos bajos, que son los graves. O por ejemplo, entre un hombre y una mujer, ¿no? La mujer tiene sonidos más agudos que los hombres, que son más graves. La frecuencia es la magnitud física asociada al tono, ¿sí? Entonces la frecuencia da como origen el tono. Las frecuencias más altas corresponden a los tonos más agudos.
mientras que las frecuencias más bajas corresponden a los tonos más graves. El valor de la frecuencia se expresa en Hz. El ecualizador de los equipos de música regula la intensidad de los sonidos graves y agudos, ¿no? Tiene que ver con la frecuencia, en otras palabras. Si subimos la intensidad de los agudos, percibiremos un sonido más agudo. Un sonido grave tiene una longitud de onda mayor que uno agudo. Bueno, acá tenemos dos animales, ¿no? Tenemos un pajarito, ¿no?, que emiten frecuencias altas de sonidos o más finos sus sonidos o sus tonos. Y en el caso, por ejemplo, de un jaguar, lógicamente tiene un sonido más grave, ¿no? La escala musical, a ver, acá tenemos la nota musical de do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Acá tenemos más o menos la frecuencia de cada una de estas notas, ¿no? Recuerda que las últimas notas son más agudas y las primeras son más graves. Los ultrasonidos también tienen aplicaciones en la medicina. Sirven para aliviar los dolores originados por las tendinitis, ¿no?, inflamación a los tendones, o las lumbalgias, un dolor no cierto a la región lumbar, la cintura, y para realizar exploraciones no agresivas del embarazo, estamos hablando de la ecografía, ¿no?, y detectar posibles anomalías. La técnica de la ecografía consiste en proyectar un haz de ultrasonidos en impulsos cortos a través del cuerpo de una mujer embarazada, como se observa, ¿no es cierto?, en la foto. O incluso también lo podemos tomar de una persona enferma, una ecografía, por ejemplo. Como consecuencia se producen reflexiones del sonido al pasar las ondas a un tipo de tejido a otro, ¿no?, en el interior de la persona, en otras palabras. Cuando se perciben los impulsos reflejados, se analizan en una computadora que los transforma en una imagen del feto, como se observa acá en la pantalla. Acá tenemos al feto. Los delfines son capaces de emitir y recibir también ultrasonidos. Un oído normal solo percibe los sonidos comprendidos entre los 20 a 20.000 Hz. ¿Ya? Ese es para el ser humano. Las ondas sonoras de menos de 20 Hz se denominan infrasonidos. Algunos pueden ser percibidos por el tacto. Y los de más de 20.000 Hz son los denominados ultrasonidos. Algunos animales como el delfín, incluso los murciélagos, que escuchan sonidos de más de 100.000 Hz, miren, el ser humano solamente llega hasta 20.000. Utilizan esta habilidad para orientarse por medio de señales acústicas, ¿no? Nosotros sabemos que los murciélagos son animales que no utilizan la visión, no son ciegos. El murciélago emite sonidos y recoge las ondas sonoras que rebotan en un obstáculo, como una especie de radar. A partir del tiempo que tardan en llegar a sus oídos estas ondas rebotadas, el murciélago es capaz de estimar la distancia al obstáculo, ¿no?, gracias al ultrasonido que éste emite y rebota, ¿no es cierto?, en el objeto y es captado por su oído, puede saber a qué distancia se encuentra. Por lo tanto, le sirve para orientarse o localizar incluso a sus presas, por ejemplo, insectos. Velocidad del sonido. Las primeras medidas de la velocidad del sonido en el aire se hicieron en el siglo XVII. Para ello se efectúa el disparo de un cañón a gran distancia y se medía el tiempo que transcurría desde que se observaba el fogonazo hasta que se escuchaba el sonido del cañonazo. Dividiendo la distancia recorrida entre el tiempo transcurrido, se obtenía un valor de velocidad próximo a los 340 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad del sonido. La velocidad del sonido depende de dos factores fundamentales: del medio en el que se transmite, si es sólido, líquido, gaseoso y de qué está hecho, y de la temperatura también del medio. En los sólidos se propaga con más facilidad que en los líquidos, y en estos mejor que en los gases inclusive, ¿no? Entonces la velocidad del sonido, por ejemplo, en los cuerpos sólidos va a ser mayor que en los líquidos, y este es mayor que en los gases. Por ejemplo, acá tenemos tres gases, miren, ve, ¿no? En el hidrógeno, ¿no?, la transmisión del sonido es mucho mayor que en el caso del dióxido de carbono. En los líquidos, miren, puedes comprobar, ¿no es cierto?, en los líquidos la transmisión del sonido es mayor que en los gases, ¿no? Por ejemplo, en el agua de mar es mucho mayor que en el etanol. Y en los sólidos todavía es mucho más la velocidad del sonido. Por ejemplo, en las rocas viaja más rápido, ¿no es cierto?, que en el cobre inclusive. Ejemplo resuelto. Un avión se desplaza por el aire a 15 grados Celsius de temperatura, duplicando el valor de la velocidad del sonido 2 Mach. Expresa la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Esta velocidad de 2 Mach tengo que expresarlo en kilómetros por hora. Cuando un avión vuela a una velocidad igual a la del sonido, 340 metros por segundo, se denomina un Mach, ¿ya?
Ya, entonces un Mach significa 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido. Entonces vamos a transformar estos 340 metros por segundo a kilómetros por hora, ¿no? Nosotros sabemos que en una hora hay 3600 segundos para que se elimine segundo con segundo, ¿no? Y también yo sé que en un kilómetro hay 1000 metros para que se elimine metro con metro y me salgan mis resultados en kilómetros por hora, que sería 1225. Como me está hablando que es 2 Mach, significa el doble de esto, o sea, el doble de 340 metros por segundo o el doble de 1225, que sería 2400 kilómetros por hora. Entonces, esta es la respuesta. Vehículos supersónicos. Cuando un objeto se mueve con una rapidez superior a la de una onda sonora en el aire, o sea, la velocidad del sonido, se dice que tiene una rapidez supersónica. El cociente entre la rapidez con que se mueve un vehículo y la rapidez del sonido en el aire se llama número Mach. ¿Ya? Así un avión que vuele, por ejemplo, a 600 metros por segundo. Recuerda que dice la rapidez del sonido en el aire y no todo el aire, ¿no es cierto?, tiene la misma densidad, entonces puede variar esto de acá, ¿no? Así un avión que se mueve a 600 metros por segundo por las capas altas de la atmósfera, zona en donde el aire es menos denso, y ahí la rapidez del sonido ya no es 340 metros por segundo, sino 300 metros por segundo. Entonces es el doble, ¿no es cierto?, el movimiento de este avión, por lo tanto su rapidez sería en esa zona de 2 Mach. Cuando un avión vuela con una rapidez supersónica, el ruido y la perturbación que ocasiona en el aire forman una onda de choque que contiene una gran cantidad de energía. Cuando esta onda alcanza a un observador, en este caso una persona, esta persona la va a percibir en forma de un intenso estampido, ¿no?, como un estampido en ese momento, que aunque solo dura una fracción de segundo, tiene energía suficiente para romper los vidrios de una ventana. Entonces es una sensación sonora muy fuerte, ¿no? Al acercarse a la rapidez del sonido, el avión encuentra delante de él una barrera de ondas sonoras. Para superar esa barrera de sonido necesitará un empuje adicional que le permita atravesarla. A eso se le llama romper la barrera del sonido. Una vez alcanzada la rapidez supersónica, ya no existe barrera delante del avión que obstaculice su movimiento. Reflexión del sonido, el eco y la reverberación. No, seguramente has escuchado del eco y también del fenómeno de reverberación. La reflexión es el fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras, por ejemplo, acá tenemos una onda sonora que está chocando sobre una superficie plana con un determinado ángulo en relación, ¿no es cierto?, a una línea media, ¿ya? Entonces, la reflexión es el fenómeno que se produce cuando las ondas sonoras llegan a un obstáculo, como se observa acá, que se opone a su propagación y se refleja cambiando de dirección o de sentido. De la misma manera que la luz se refleja en un espejo o una pelota rebota en el suelo, el sonido se comporta igual frente a dicho obstáculo. Se cumple la siguiente ley, que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El eco. Un curioso fenómeno relacionado con la reflexión del sonido de lo que nosotros llamamos el eco, ¿no? Seguramente has tenido la oportunidad de gritar en un espacio y después de un momento has escuchado nuevamente tu misma voz, ¿no? El eco. Después de unas fracciones de segundo o unos cuantos segundos inclusive. Esta repetición del sonido se denomina eco y se debe a la reflexión de las ondas sonoras. El eco es el fenómeno que se produce cuando las ondas del sonido rebotan en algún obstáculo y cambian de sentido. Nuestro oído es capaz de distinguir dos sonidos si llegan separados por espacio de 0,1 segundos o más tiempo. Si producimos un sonido fuerte a un obstáculo y el tiempo transcurrido entre la emisión de nuestro sonido y la recepción del sonido reflejado es mayor o igual a la décima de segundo a 0,1 segundos, nuestro oído lo percibirá como dos sonidos distintos, ¿ya? Pero para que se pueda dar el eco, por lo menos entre la persona que emite el sonido y la superficie donde chocan el sonido y se refleja, tiene que ser mínimo 17 metros, mínimo. Puede ser más inclusive, pero no menos de 17 metros. El sonar. El sonar es un instrumento utilizado en la navegación marítima. Por ejemplo, acá tenemos un barco que emite sonar. Se basa en las reflexiones de los sonidos de alta frecuencia, los ultrasonidos, ¿no?, que no lo podemos captar nosotros, pero el aparato que tiene ese barco, el sonar, sí lo puede captar. Estos ultrasonidos son emitidos por un
dispositivo capaz de detectar los sonidos reflejados y medir el tiempo que tardan en regresar, ¿no? Y por fórmula pueden sacar justamente la distancia a la cual rebotó, vale decir, por ejemplo, la profundidad del mar. Así, midiendo el tiempo que tarda en recibirse el eco y reconociendo la velocidad de propagación del sonido en el agua, es posible determinar la profundidad de los fondos marinos, detectar banco de peces o la presencia de submarinos, ¿no? Entonces es muy importante el sonar en la navegación. Los delfines y otros animales poseen una especie de biosonar, un sonar biológico, ¿no?, de los seres vivos, que les ayuda a vivir en un medio en la que la visibilidad es limitada, además de utilizarlo para encontrar su alimento, por ejemplo, peces. La reverberación. Seguramente en algún momento has estado en una habitación que lo acaban de construir, está cerrada y hablas, ¿no? Y sientes que tu sonido o tus palabras como un poquito se van extendiendo. Eso es la reverberación, ¿ya? En el caso de que el tiempo de separación entre el sonido emitido y el reflejado sea menor a 0,1 segundo, nuestro oído lo va a percibir como si fuera un solo sonido prolongado. Eso de ahí es la reverberación. Para que se produzca reverberación, el obstáculo debe estar a menos de 17 metros. En este caso, el sonido inicial y el reflejado se solapan, ¿no?, como si estuvieran entrecruzándose. Y resulta difícil comprender el sonido emitido, porque entre los dos están que chocan, ¿no?, y se sienten como un poquito más alargados, dificultando justamente la audición para comprender esas palabras. La reverberación se produce, por ejemplo, cuando hablamos en una sala vacía, lo que te estaba comentando, en un cuarto vacío. Para disminuir la intensidad de los sonidos reflejados y mejorar la audición de una estancia o de una habitación, se colocan materiales absorbentes de las ondas sonoras, como son cortinas, alfombras, butacas tapizadas, ¿no?, y se recubren las paredes de corcho. Seguramente cuando has estado en una habitación donde no hay ningún objeto, has sentido esa reverberación, pero si en esa habitación ya pones ropero, pones cortinas, pones tu cama, ¿no?, etcétera, etcétera, se encargan de absorber la onda sonora y ya no existe el fenómeno de reverberación, ¿no? Acá tenemos algunos materiales y cuánto absorben en términos de ese sonido emitido, ¿no? Las cortinas absorben más del 50%, un panel de madera un 45%, un panel de corcho 30%, la pared solamente un 2%. Por eso es que a veces hay reflexión en la pared. Otras aplicaciones de las ondas sonoras. Bueno, en medicina ya hemos hablado que se emplea en la ecografía, ¿no?, que es una técnica que envía ultrasonidos de alta frecuencia sobre las distintas partes del cuerpo de la persona, por ejemplo la madre embarazada, y permite obtener una imagen de él a partir del eco que se produce. En física, también se emplea el ultrasonido para medir las propiedades elásticas y las condiciones de propagación del sonido en los sólidos y de otras materias plásticas artificiales, como son los plásticos hechos de altos polímeros. O sea, se emplea en la industria de los materiales, en otras palabras, especialmente los plásticos. Ejemplo resuelto. El oído humano puede oír ondas con un amplio rango de frecuencias, ¿no? La frecuencia mínima audible es de 20 Hz y la máxima es de 20.000 Hz, ¿no?, para una persona normal, especialmente, ¿no es cierto?, si son jóvenes. ¿Cuáles son el periodo y la longitud de onda correspondientes para cada una de esas dos frecuencias? A ver, el periodo nosotros sabemos que es la inversa de la frecuencia. Para el caso de la frecuencia mínima que es de 20 Hz, sería en su periodo 1 entre 20, ¿no? 1 entre 20 nos da 0,05 segundos. Ese sería el tiempo mínimo para esa frecuencia de 20 Hz. Para la frecuencia máxima, que es de 20.000 Hz, el periodo de la inversa de 20.000 Hz, o sea, 1 sobre 20.000, nos da un valor de 5 por 10 a la menos 5 segundos. O sea, significa que el tiempo es mucho menor que en el caso anterior. El periodo de la onda disminuye al aumentar la frecuencia. A mayor frecuencia, menor periodo, ¿no? Son inversamente proporcionales. Sabemos que el valor de la velocidad de propagación de la onda en el aire, ¿no?, es aproximadamente 340 metros por segundo. Así, para la frecuencia mínima, calculemos cuál sería esa longitud de onda. Nosotros sabemos que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Veamos en el caso, ¿no es cierto?, de la frecuencia mínima de 20 Hz. ¿Ya? Entonces, despejamos acá la longitud de onda, que sería la velocidad entre la frecuencia, 340 metros por segundo entre 20 Hz, nos da un valor de 17 metros. Entonces, para la frecuencia de 20 Hz corresponde una longitud de onda de 17 metros. En el caso de la frecuencia máxima audible sería la velocidad entre esa frecuencia, ¿no?, 340 entre 20.000.
y nos va a salir 0,017 metros. ¿Qué significa esto de acá? Que para una frecuencia de 20.000 que salta, le corresponde, ¿no es cierto?, una longitud de onda mucho menor. Por lo tanto, vemos que la longitud de onda disminuye cuando la frecuencia aumenta. Problemas de la audición y sordera. Es frustrante no poder escuchar bien, como para poder disfrutar de una charla con amigos o con familia. Los trastornos de la audición dificultan escuchar, pero no lo hacen imposible. Muchas veces mejoran con ayuda, ¿no?, con aparatos especiales. La sordera puede impedir totalmente que se escuche, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de niveles de sordera o audición. ¿Qué causa la pérdida de la audición? Antecedentes familiares, enfermedades como las infecciones de oído y la meningitis, traumas en los oídos, por ejemplo. Algunas medicinas también pueden hacer, o por ejemplo el naproxeno. Exponerse mucho tiempo a ruidos fuertes también es una causa de las principales, y el envejecimiento de la persona es otra causa principal, ¿no? Una persona con audición normal tiene, por ejemplo, puede oír sonidos que van sobre los 20 decibeles. Si tiene apoacusia leve, entre 35 a 39 decibeles. Si tiene apoacusia moderada, ¿no?, entre 40 a 69 decibeles comienza a oír esa persona. ¿Ya? Si tiene una hipoacusia severa, significa que intensidad de sonido mayor, ¿no?, para que pueda oír, sería el 70 a 89 decibeles. Y si tiene una hipoacusia profunda de 90 decibeles, prácticamente hay que gritarle a esa persona para que pueda oír. Tipos principales de pérdida de audición. Existen dos tipos principales de pérdida de audición. Uno ocurre cuando hay una lesión en el oído, ya sea en el oído interno o en el nervio auditivo. Este tipo de lesión es usualmente permanente, o sea, ya no se recupera, en otras palabras. ¿Ya? No hay tratamiento, solamente, ¿no es cierto?, un dispositivo especial para que aumente justamente el sonido ahí en esas zonas. El otro tipo ocurre cuando las ondas de sonido no pueden llegar al oído interno, ¿no? Hay algo que no lo deja entrar, en otras palabras, al sonido. Esto puede producirse por la acumulación de cera o líquido o la perforación del tímpano. El tratamiento o cirugía puede revertir este tipo de pérdida de audición, o sea, se puede recuperar, en otras palabras. Cuando los problemas auditivos no se tratan, pueden empeorar inclusive. Si se tienen problemas con audición, hay que obtener la ayuda adecuada. Entre los posibles tratamientos se incluyen el uso de audífonos especiales, implantes cocleares, capacitación especial para que la persona pueda recuperar esa zona, ¿no es cierto?, que ha sido taponeada, pongámosle así. Algunas medicinas, inclusive esa cirugía, ¿no? Son tratamientos que pueden dar los médicos según su diagnóstico, ¿ya? Como para recordar, ¿no? El oído tiene tres partes. Tenemos el oído externo, ahí tenemos prácticamente el pabellón auditivo, lo que le llamamos la oreja, y el conducto auditivo, ¿ya? Luego viene el oído medio, donde comienza la membrana timpánica y los huesecillos del oído, el martillo y el yunque y el estribo, ¿ya? Y luego viene el oído interno, ¿no?, donde se encuentra la cóclea con sus canales semicirculares, y acá se encuentran células especializadas que captan las sensaciones del sonido, que son células nerviosas que se conectan justamente al nervio auditivo, que lo va a llevar esa sensación hacia el cerebro, que se encarga de procesar la información como sonido, ¿no? Actividad. Indagamos si existe relación entre la pérdida de la audición y la edad de las personas. A continuación se te propone que escuches y veas el siguiente video en YouTube, ¿no? Acá tenemos la dirección para que tú puedas entrar y poder apreciar el video, ¿sí?, donde te va a aparecer una serie de frecuencias, ¿ya? Y tienes que comenzar a escuchar, ¿no? Varias personas de diferentes edades en tu casa van a escucharlo, y tú vas a decir hasta qué sonido pudieron escuchar. Por ejemplo, comenzaron con 2000 Hz, lo escucharon. Una persona, imagínate que tiene 30 años, ¿ya? De 4000 Hz lo llegó a escuchar, de 8000 Hz lo llegó a escuchar, 10000, 12000, y de repente hasta que 15000 Hz escucha, y ya 16000 Hz ya no escucha. ¿Qué significa? Que su oído, ¿no es cierto?, sería como si fuera una persona de 40 años, a pesar de que tiene 30 años, ¿ya? Entonces significa que hay una pérdida de audición para su edad, ¿no? Ya llegó hasta 15000. Si la persona es más joven, lo más probable, ¿no es cierto?, que llegue a escuchar sonidos de mayor frecuencia. Si la persona tiene más edad, lo más probable es que escuche sonidos solamente de mayor frecuencia. Entonces, eso tienes que anotarlo, ¿no es cierto?,
en tu tabla, ¿ya? Entonces vamos continuando. A ver. Debes escoger por lo menos 5 o 10 personas hay que escoger entonces, ¿ya? Y hay que indicar sus edades reales y aplicar justamente el test de audición que se te propone. Cada persona debe escuchar los sonidos e indicar hasta qué valor pudo escuchar dicho sonido. Ese último valor que escuchó será la edad de sus oídos en función del sonido, justamente. O sea, acá lo vamos a colocar, ¿ya? La edad que supuestamente tiene su oído, no la edad real, sino la que supuestamente tiene su oído. De preferencia, este test hay que hacerlo con auriculares. Repite una vez más la experiencia por cada persona y anota los resultados en la tabla, ¿ya? Recuerda, lo que queremos es demostrar que si la persona tiene menos edad va a escuchar, ¿no es cierto?, frecuencias más altas. Y si la persona tiene si la persona tiene menos edad va a escuchar frecuencias más altas. Y si la persona tiene más edad va a escuchar frecuencias más bajas. Ya, eso es lo que queremos demostrar. Informe de indagación. Entonces, una vez que haces esta experiencia, hay que presentar un informe de indagación. Ya sabes que tiene que haber un título, una justificación de la indagación, la pregunta de indagación, la hipótesis científica de trabajo, el diseño de estrategias, que en este caso sería qué materiales usaste y cuál es el procedimiento, la generación y registro de datos, la tabla y también hacer un gráfico para poder interpretarlo mejor, análisis y conclusión y evaluación del proceso de indagación. Ticket de salida. ¿Qué es lo más importante que aprendiste en la clase de hoy? ¿Entendiste la clase de hoy? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué preguntas tienes sobre la clase de hoy? Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.